Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día nos toca una clase sumamente interesante en esta serie de Levítico que estamos estudiando. Vamos a trabajar los capítulos 18 y 20 del libro de Levítico en esta clase número 13. Así que si tienes tu Biblia, ábrela en estos capítulos que sin duda son los más controversiales del libro de Levítico. Así que prepárate, espero que tengamos una clase súper interesante y va a dar mucho para conversar, definitivamente. Bueno, como introducción quiero recordarte que esta sección que estamos estudiando, la parte final del libro Levítico, de los capítulos 17 al 26, se conoce como el Código de Santidad. Eso es muy importante porque todo lo que estamos trabajando tiene que ver con este tema de la santidad. Y ahora en el capítulo 18, el tema se enfoca en la sexualidad, o sea, santidad en la sexualidad. Después en el capítulo 19, como que toma este tema, pero lo amplía muchísimo más y nos va a hablar de la santidad en diversos aspectos de la vida. Y en el capítulo 20, curiosamente, como saltándose un capítulo, en el capítulo 20 retoma lo del capítulo 18 y profundiza en algunos detalles, pero sobre todo establece la pena de muerte por transgredir estas leyes. Así es que ese es el orden y por eso vamos a juntar el 18 y el 20 y vamos a dejar el capítulo 19 para una siguiente oportunidad. Y algo que me impresionó definitivamente en todo esto, sobre todo al juntar el capítulo 20 con el 18, es que en términos de ética, vale decir de la ciencia del comportamiento, el capítulo 20 nos enseña con gran claridad que una simple exhortación no es suficiente para hacer cambios profundos en la conducta humana. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, muchas veces hoy se habla del diálogo, de la enseñanza, de la educación, pero Dios tiene un criterio un poco diferente. Él nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser y el capítulo 20 nos dice con fuerza que las penas han de ser duras para que entonces se logre el comportamiento que es el adecuado, el necesario. Y en este caso es el comportamiento que Dios establece en su palabra y por lo tanto es Él mismo el que establece las penas y son durísimas en caso de transgredir su voluntad. Toma esto en cuenta. Al final de cuentas no soy yo el que está hablando en todo esto, yo simplemente como maestro estoy explicando lo que aquí dice y cuando tú hablas en el nombre del Señor, tomando en consideración la palabra de Dios, tampoco eres tú el que está hablando, sino es Dios a la humanidad. Y cuando la gente rechaza estas cosas, no nos rechaza a nosotros, sino al Señor. Y al mismo tiempo, las personas que nos escuchen, ojalá tengan este entendimiento de que esto no es algo que venga de nuestra fuente necesariamente ni de nuestra opinión. Tal vez como seres humanos podríamos concordar con la opinión de la mayoría, pero como creyentes, como personas que hemos llegado a entender que la Escritura viene de Dios y que es lo mejor para el ser humano, entonces nos alineamos con lo que Dios ha dicho y eso es lo que queremos transmitir. Ese es el enfoque fundamental para esta clase. Hay una relación importante entre el capítulo 17 y lo que viene ahora, o sea, el 18 y el 20. Y es que nos muestra estos capítulos que hay una secuencia lógica y práctica. Si Israel no perseveraba en la santidad de los sacrificios, porque en el capítulo 17 hablamos de la santidad de la sangre, y específicamente de los sacrificios que debían ofrecerse única y exclusivamente al Dios de Israel, entonces si ellos permitían estos niveles de sincretismo o de adoración a otras deidades o a otras ideas, para ponerlo en términos más modernos, a otros valores y principios que la sociedad te transmita, si te permites eso, desde la perspectiva de la Biblia, esta mezcla produce con facilidad el resultado que vemos en el capítulo 18, que es el resultado del paganismo. En primer lugar, una sexualidad desenfrenada, una sexualidad que conduce a cosas que Dios llama perversas.
Y el ejemplo más claro de todo esto es el de la adoración al dios Moloch, que lo vamos a ver aquí en el capítulo 18 y con mucho más fuerza en el 20. Y es uno de los tantos ritos paganos que se practicaban en la región de Palestina, ¿no es cierto?, de Canaán en aquel entonces, y que tiene que ver, en este caso, con sacrificio de niños. Pero por supuesto eso incluía todo el programa de relaciones orgiásticas y de una sexualidad depravada como parte de la adoración en los templos y en los llanos, en los montes y donde esto se practicaba. Así que se toma el caso de la adoración a Moloch como podríamos llamar el ejemplo máximo, pero la verdad es que todas las otras deidades de aquella región tenían básicamente algunos de estos elementos, aunque en cuanto al sacrificio de niños, creo que solo se ha descubierto en cuanto a la adoración a Moloch y Chemosh, porque Moloch era el dios de los amonitas y el nombre de ese dios cambiaba a Chemosh en el caso de los moabitas. Bueno, hablemos entonces de la sexualidad y de la santidad que Dios espera en esta sexualidad. Y mira, quiero comenzar diciéndote que aquellas cosas que uno de pronto considera detestables en una cierta época comienzan a volverse aceptables y relativamente buenas, tolerables con el paso del tiempo y sobre todo en la medida que la sociedad las va normalizando y sobre todo cuando la religión, las creencias van normalizando todo esto. O sea, detrás de todo lo que se hace en una sociedad hay valores y principios que están apoyados por algún tipo de moralidad, ya sea ideas filosóficas, ideas teológicas o religiosas de cualquier índole. Pero eso está detrás del comportamiento de toda sociedad. Y el ateísmo es una forma de religión también. Y eso produce ciertos valores y produce, por tanto, cierto comportamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y cuando en una sociedad esto se va normalizando, comenzando por la religión, empezamos a ver algunas cosas que desde la perspectiva de Dios son totalmente detestables. Y con el tiempo nosotros nos damos cuenta que algunas décadas atrás las consideramos horribles y hoy se empiezan a volver normales. ¿Qué es lo que está pasando en eso? Es lo que tenemos que ver. Cuando Israel entró a Canaán, también ya tenía estas leyes y consideró al principio que eran horribles las cosas que veían en las prácticas de los cananeos. Pero con el tiempo empezaron a asimilarlas, a verlas como normales e incluso atractivas. En las sociedades actuales pasa lo mismo. Yo recuerdo hace 20 años, 30 años, lo que se hablaba acerca de las diferentes relaciones sexuales, de la homosexualidad en sus diferentes formas, de la pedofilia, del bestialismo y tantas otras cosas, era muy, pero muy diferente a lo que se habla hoy. Incluso ya no solamente hablemos de la homosexualidad, que está siendo cada vez más normada como parte no solo aceptable, sino deseable de las sociedades, sino que incluso están intentando que se aprueben leyes tendientes a normalizar la pedofilia. Entonces, todo esto comienza a ser cada vez más normal, aceptable, y te vas a ir dando cuenta que con el tiempo la gente no solamente lo ve como algo totalmente normal, sino que además empieza a interesarse en probarlo y hasta difundirlo. Y eso lo vemos hoy día con mucha fuerza entre los jóvenes, pero también personas de mi edad o un poco más jóvenes ya lo están aceptando y normalizando, y me resulta sumamente interesante desde el punto de vista sociológico, pero extremadamente preocupante desde el punto de vista teológico y pastoral. Bueno, este capítulo 18, porque ahí nos vamos a concentrar y te voy a mostrar brevemente dónde están también paralelamente en el capítulo 20, o sea,
Insisto, el capítulo 20 trata más o menos de lo mismo, pero le agrega el dictamen divino de que transgredir esto significaría la pena de muerte. Y por tanto me puedo concentrar en el capítulo 18 tomando algunas cositas del 20 y así cubrimos 2 capítulos y avanzamos un poco más rápido para que esto no sea eterno, ¿no es cierto? Pero se puede dividir en 3 partes este capítulo. Primero una exhortación a la obediencia, los primeros 5 versículos. Después una descripción de las costumbres paganas que se vivieron tanto en Egipto como verían los israelitas también en Canaán. Y en el capítulo 20 se dictamina la pena de muerte para todo ello. Y en tercer lugar, una advertencia de juicio si se comportaban como los cananeos, en los versículos 24 al 30, y lo mismo se repite en el capítulo 20, versículo 23. El capítulo 20, además de estipular la pena capital que ya mencioné para las aberraciones sexuales, pone más énfasis en la prohibición de la adoración a Moloch. Eso va a ser muy importante en el capítulo 20. A la magia, en sus diferentes formas, sobre todo la necromancia, que se practicaba mucho en la antigüedad. Eso es lo que hoy se conoce como el espiritismo, o sea, consultar a los muertos. Y la adivinación. Todo eso de los ritos mágicos y la adivinación está estrictamente prohibido, para los cuales también se dictamina la pena de muerte. Bueno, comencemos con el primer punto y vamos a leer lo que dice la Escritura en los versículos 1 al 5 del capítulo 18. Te recuerdo que estoy usando la Reina Valera contemporánea. Puedes usar la versión que tú quieras, pero para ubicarte aquí, esta es la que yo estoy usando. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor tu Dios. Esta es una expresión que se repite muchísimo en este capítulo y de aquí en adelante, también en el 19 y en el 20, porque es como una firma. Dios dice: mira, soy yo el que te estoy diciendo esto, yo lo firmo. Esto no es un invento de Moisés, esto es parte de mi voluntad, es lo que yo quiero que sea la norma para tu vida. Y por eso constantemente va a repetir: yo soy el Señor tu Dios. Y en la versión Reina Valera 60, la más tradicional, dice: yo soy Jehová tu Dios, o sea, el nombre Yahweh, pero en esta forma de Jehová. Versículo 3. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios, porque eso lo conoció Israel viviendo en Egipto, en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos, a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos, más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos, yo soy el Señor su Dios. Por tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. ¿Te das cuenta que en este pequeño pasaje encontramos esta expresión 3 veces? Yo soy el Señor tu Dios, o su Dios. Y realmente es muy muy importante. Ponle atención. Estas son las cosas que hay que subrayar en la Biblia y que definitivamente nos dan una pauta de la fuerza con que Dios está tratando de decirnos estas cosas. Una cosa que tenemos que entender de partida es que tanto lo que vieron los israelitas en Egipto como lo que verían en Canaán, para Dios era algo aberrante. Y nos muestra la estrechísima relación entre el paganismo y la degeneración sexual. Y eso es algo notable. O sea, cuando nosotros hablamos de religiones paganas, siempre vamos a encontrar una depravación sexual abierta. Y es muy notable que si tú te das cuenta en la televisión hoy día, donde se transmiten los valores de las sociedades modernas, porque la televisión no es otra cosa que el canal de transmisión de la nueva religión mundial, o sea, de los valores de las sociedades, de los valores que a los grupos organizados que gobiernan el mundo les conviene que la población tenga, que la población crea esos valores que nos están transmitiendo constantemente en la televisión. Están plagados de una violencia impresionante y de una sexualidad realmente sin límites.
Entonces, no es esto así por casualidad. Esto es algo bien planeado y viene desde muy antiguo, desde esta época. Estoy hablando del año 1500 antes de Cristo aproximadamente, y ya se vivían estas cosas, porque este es un programa satánico para la destrucción de las sociedades. Y aquí el Señor menciona dos lugares donde Israel había estado. Bueno, en Egipto había estado y en Canaán entraría, y por lo tanto en ambos lugares vería estas prácticas, y quería el Señor que de inmediato supieran que para él eso era infame, inadecuado totalmente, y que no debían por ningún motivo asimilarlo. Bueno, el problema es que en realidad lo asimilaron, incluyendo lo más detestable de todo, que fue el culto a Moloch, donde se sacrificaban niños, especialmente los primogénitos, con el sentido de lograr prosperidad, de lograr protección de las deidades de turno. Por supuesto, en este caso Moloch o Kemosh entre los moabitas. Pero el punto para Israel es que si Dios había vomitado, digamos, no Dios había juzgado a los cananeos, y la expresión que se usa acá es que la tierra vomitó a los cananeos. Entonces Dios quería que entendieran que si la tierra fue contaminada por este comportamiento de estas poblaciones, entonces ¿qué le pasaría a Israel si asimilaban las mismas costumbres? Esa es la pregunta de este capítulo, de esta sección, y que Israel tenía que llegar a entender y dar su propia respuesta. Entonces, como dije, Levíticos 18 y 20 nos muestran la estrechísima relación entre el paganismo y la degeneración sexual. O sea, toda religión provee los valores para así establecer el comportamiento de una sociedad. También la falta de religión hace lo mismo. Hoy en día se ha tratado de reemplazar la religión o diversas religiones por otras formas de pensamiento, especialmente filosóficos. Y claro, los ateos se precian de ser humanistas, de haber superado los tabúes religiosos, y entonces promueven filosofías humanas, ya sea existencialismo y tantas otras, ¿no es cierto? Pues bien, la pregunta es si eso ha hecho mejor la sociedad o peor. Si lo que tenemos hoy es una mejor expresión de la sociedad en que quisiéramos vivir, o es peor. Bueno, mi perspectiva es muy clara. Lo que tenemos hoy es una degradación espantosa de muchos aspectos de la sociedad. Pero el punto que rara vez se trata es esto que mencioné brevemente hace un momento, que la tierra vomitó a los cananeos porque contaminaron la tierra con su comportamiento. Y fíjate que hoy se habla muchísimo del calentamiento global, se habla mucho de que nosotros hemos contaminado el planeta. Están, ¿no es cierto?, las personas que promueven una cultura de ser más verde, más en una mejor armonía con la naturaleza, animalismo y todas esas cosas que me parecen muy interesantes, muy importantes. Pero nunca se dice que en realidad el comportamiento humano también tiene un efecto muy poderoso en la contaminación de la tierra. O sea, desde la perspectiva de Dios, no es solamente química y arrojar botellas y qué sé yo, y el exceso de emisión de CO2 y por lo tanto el efecto invernadero y el exceso de uso del petróleo y todo eso, y que las energías que no son adecuadas porque no son verdes y todo eso. Y entonces tratamos de transformar el problema del planeta en algo meramente físico y químico. Pero no se considera este aspecto tan importante, que es el aspecto espiritual. Y Dios lo dice con claridad en estos capítulos. Las creencias producen comportamiento, y el comportamiento termina por contaminar el hábitat. Y ese hábitat termina por vomitar a sus habitantes. ¿Pero por qué?
porque contaminaron. En esa época no estaban las emisiones de CO2, en esa época no estaban el exceso de uso del petróleo, no estaban las bombas nucleares, ni la enorme cantidad de desechos tóxicos. No, en esa época ni se producía eso. Pero para Dios contaminaron la tierra y la tierra los vomitó. ¿Y la contaminaron por el comportamiento? Sí, por supuesto, pero detrás de ese comportamiento habían creencias, y esas creencias son de tipo religioso, filosófico, como tú quieras llamarlas, pero son creencias al fin y al cabo. Y lo que quiero decir con mucha fuerza al comenzar esta clase, y que tiene que ver con todo lo que vamos a estudiar, es lo siguiente. Y tiene que ver, por ejemplo, con esto de la adoración a Moloch. Y por eso se menciona con tanta fuerza que el ser humano puede llegar a aberraciones a través de sus creencias. Y estas creencias podemos llegar o intentar justificarlas con el razonamiento y darles una especie de apariencia socialmente aceptable. Pero en última instancia son aborrecibles, porque Dios ha dicho que son aborrecibles. Y en Canaán, la manifestación máxima de esa práctica detestable era, por ejemplo, este culto a Moloch, donde se sacrificaban niños. La verdad es que no se sabe si los niños eran primero degollados y después lanzados en los brazos ardientes de esta estatua con forma de un becerro. Era enorme y se le colocaba fuego aquí, de manera que todo esto ardía. Y no se sabe si los niños eran primeramente sacrificados y después quemados, como se haría con un holocausto, o si eran lanzados vivos. Bueno, para efectos, los niños morían, ¿no es cierto? Le agregaríamos crueldad al lanzarlos vivos, y solamente en una parte, en el norte de África, se ha descubierto la adoración a Moloch, donde aparentemente sí los niños pudieron haber sido lanzados vivos al fuego. Pero no quiero insistir en hacer de esto algo morboso. No es el tema. El punto es que se sacrificaban niños. Y los niños, todos sabemos que es el futuro de una sociedad, es lo más puro, lo más hermoso de una sociedad. Entonces, cuando una sociedad llega a sacrificar a sus hijos en pos de la prosperidad personal inmediata, no es otra cosa que lo que está ocurriendo ahora, que se sacrifican generaciones completas, se sacrifican poblaciones en pos de el enriquecimiento de algunos y de unos pocos. Y eso, mis hermanos, esa avaricia del ser humano es lo que en definitiva está contaminando al planeta. Entonces, no es el problema del CO2 y todo esto, es la manifestación, es eso. Pero el problema es las creencias. Y las creencias se manifiestan no solamente en el CO2, que es lo mismo de antes, buscar la prosperidad a toda costa y lo más rápido posible, aunque destruyamos los ecosistemas y tengamos que matar gente, eso no importa. El tema es el enriquecimiento rápido, inmediato. Bueno, eso también está detrás de una sexualidad desenfrenada que hoy se trata de normalizar, porque en el fondo, normalizando la sexualidad, normalizando la violencia, terminamos normalizando lo otro también. Y nos volvemos, no en otra cosa que la ley del más fuerte. El que puede se aprovecha del que no puede. Y al final, mis queridos, eso es lo que se vive en el mundo, desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano cayó. Y no ha habido ningún gobierno, no ha habido ningún razonamiento humano que evite esto. Solamente las leyes de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que llegar a creer. La única forma de salvar al planeta, de salvar al ser humano, es Dios. Es su palabra, es su Hijo Jesucristo, que vino a redimirnos y darnos una nueva oportunidad para vivir conforme a sus principios y propósitos. Pero en la medida que estas palabras
tal vez a ti te produzcan cierta rebeldía y dicen, no, pero es que no puede ser así. Entonces le estás dando la razón. Hay que normalizar las cosas que Dios dijo que no deben normalizarse, y al hacerlo, en esta rebeldía, le damos paso a las creencias, comportamiento y contaminación de la tierra, la cual finalmente terminará por vomitar al ser humano. Bueno, lo que trato de decir, para resumirlo, es que aunque los cananeos o los israelitas trataran de razonar para justificar sus acciones, lo mismo que hace la sociedad hoy, no podrían escapar al simple hecho de que Dios había dicho lo que Él consideraba apropiado, o sea, su concepto de lo normal y lo anormal. ¿Te acuerdas que tratamos ese punto en capítulos anteriores? Dios dice lo que Él considera que es bueno o malo. Dios dice lo que es normal, lo que debe comerse, lo que debe vestirse, lo que debe vivirse en última instancia. Él es el creador y tiene el derecho, y no solamente el derecho como si fuese una imposición, sino que Él sabe lo que más nos conviene. Por lo tanto, adaptarnos a lo que Él ha dicho es lo mejor para nosotros, es lo conveniente. Bueno, Él dice su concepto de normal y anormal, en contraste con aquello que veía como abominación. Y eso es lo que tenemos que entender y tenemos que finalmente llegar a tomar nosotros como decisión de vida. ¿Qué es lo que queremos? Es importante recordar que no es Dios quien condena al hombre por su forma de vida, sino que es el hombre el que se condena a sí mismo, escogiendo vivir de la manera que Dios ha prohibido. Y esto es clásico y es una declaración realmente importante. Ojalá puedas grabarla, escribirla en alguna parte. No es que Dios viene y dice, a ver cómo se están comportando, esto me gusta, esto no me gusta, los que no me gusta se van al infierno. No es eso. Es que Dios ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno nos conviene y nos lleva a una vida feliz, en armonía con la naturaleza, con Él, entre nosotros. Lo que Dios ha dicho que es malo nos conduce a una vida de pugna, de conflicto, primero con Él y también con el ambiente y entre nosotros. Y lo sabemos, lo estamos viviendo, pero aún así persiste la rebeldía que viene desde la caída, tratando de decirle a Dios, tu opinión es solo una opinión, pero yo puedo tener la mía y quiero intentarlo a mi manera. Y Dios dice, bueno, hazlo, pero ese comportamiento tuyo, lo que estás eligiendo a sabiendas de que va contra lo que yo te he dicho, eso, te aviso, conduce a la destrucción. Y si tú lo eliges, no me vengas a decir después que yo te vengo a condenar por lo que tú haces y que te estoy imponiendo una condenación injusta. Te avisé antes de que comenzaras a comportarte de esa manera. Y hermanos queridos, si ustedes van a predicar el Evangelio, tengan presente esto. Esto va a ser siempre rechazado, porque el mundo vive con esta rebeldía innata a los valores y principios de Dios. Pero si el ser humano se convierte y se ajusta, su vida se va a llenar de armonía y felicidad. Y esa es la gloria y la predicación del Evangelio. No tratar de adaptar el Evangelio a lo que vive la sociedad, sino llamarla al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que vivamos llenos de normas? No, porque hay un Dios que nos ama y que nos promete una vida que conforme a sus principios nos va a ir muy bien. De eso se trata. Ok. Mira, por ejemplo, esta nota en el versículo 5 donde dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Esta expresión ha causado más de una confusión. Muchos piensan que esto lo que aquí dice es que cuando uno entonces obedece la ley de Dios, va a poder vivir, va a tener vida eterna. Y algunos piensan entonces que eso significa que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la obediencia a la ley, mientras en el Nuevo Testamento eso quedó atrás y nos salvamos por la gracia por medio de la fe. Eso es un terrible error. Lo que dice este pasaje es que también
en el Antiguo Testamento, la única manera de salvarse es por la gracia y se recibe por medio de la fe. Pero cuando le creemos a Dios y comenzamos a guardar su palabra, eso produce la vida que Dios ha prometido. En términos de lo que dijo el Señor Jesús, vida y vida en abundancia. Pero para eso primero vino la gracia de Dios entregando estos principios, estas normas, estos valores. Después viene la fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Y finalmente eso se traduce en práctica, o sea, en la obediencia a lo que Dios ha dicho. Y esa práctica es lo que finalmente conduce a experimentar la vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice este pasaje. Al mismo tiempo, transgredir esto, vivir en rebeldía contra esto, era quebrantar el pacto y se traduciría, en el caso de Israel, en ser expulsados de la tierra, muerte, exilio, etc. Y en el Nuevo Testamento es básicamente lo mismo. No tener acceso a la gloria de Dios es la perdición eterna. Así es que recuerda esto, nunca es por obras, pero las obras manifiestan lo que creemos. Ok, ya lo dije eso. Vamos al punto número 2, donde se empiezan a describir las costumbres paganas. Y en el capítulo 20, donde todas estas prácticas reciben la pena de muerte, la pena capital. La primera parte se refiere a actividades sexuales fuera de la voluntad de Dios, especialmente el incesto. Que el incesto es tener relaciones sexuales con el padre o con la madre. Y esto se traduce en diversas actividades, porque para el Antiguo Testamento, tener relaciones con parientes de la madre o parientes del padre equivale a tener relaciones con ellos. Y eso es considerado incesto y es algo terrible desde la perspectiva de Dios. Entonces, aquí se usa la palabra ver la desnudez, que es un eufemismo para hablar de relaciones sexuales. Es la palabra erva y significa desnudez, ¿no es cierto? Ver a una persona desnuda, pero con más que solo verla, ¿no es cierto? Esto no es voyerismo, sino es establecer directamente una relación. El pasaje prohibía diversos tipos de relaciones íntimas que son catalogadas como incesto en esta primera parte, del versículo 6 hasta el 18, como por ejemplo, directamente con la madre o con la madrastra, o porque eso es ver la desnudez del padre, o con la hermana, porque es ver la desnudez del padre o de la madre, con la nieta, con la hermanastra, con la tía, con la nuera, con la cuñada, siempre que el hermano estuviera con vida, porque en ese caso además es un adulterio, porque de lo contrario, si el hermano estaba muerto, comenzaba a regir la ley del levirato. No tengo tiempo de seguir en eso, pero léelo en Deuteronomio 25. También con una mujer, con su hija y al mismo tiempo, o con su nieta o nieto. O sea, estas cosas que nosotros hoy día vemos en nuestra sociedad se practicaban en aquel entonces también. Y Dios la considera tanto en esa época como hoy como aberraciones, perversiones. La hermana de la esposa, mientras la esposa aún estuviera viva, o sea, tener a las dos, a la mujer y a la hermana, o sea, todas estas cosas Dios las consideraba definitivamente malas. Ahora, hay un detalle aquí del hebreo, y es que cuando dice ver la desnudez y todo eso, se usa una conjugación muy particular, que es la conjugación piel. En hebreo, así como nosotros tenemos la conjugación el tiempo presente, el tiempo futuro, el tiempo imperfecto y cosas así, en hebreo hay diversas conjugaciones también, se llaman diferentes. Está el kal, piel, hitpael, bueno, y así hay varias, ¿no es cierto? Pero el uso de piel sugiere aquí el uso de la fuerza. Es algo donde hubo un aprovechamiento, hubo una presión de parte de la persona que lo comete sobre la víctima en este caso. El texto, también es muy importante entender esto, no hace diferencia entre el sexo bajo presión o consentido, donde los dos están de acuerdo. La conjugación nos da a entender que mucho de esto tuvo que ver con
presión. O sea, por ejemplo, cuando hay una persona allegada en la casa, ya está la nuera allegada, está personas en necesidad. Y entonces, aprovechándose de esa necesidad, se establece, ¿no es cierto?, la obligación y la persona finalmente cede. Y no es que esté acostándose porque le guste, sino porque, bueno, si no me van a echar a la calle y cosas así. Entonces, no es que la amarró y le pegó, no es ese sentido de fuerza, sino establecer algún tipo de presión para lograr finalmente estos objetivos malsanos. Pero aún así, hay otros momentos, aquí vamos a ir viendo que hay otras situaciones donde pudo haber sido consentido, donde los dos estaban de acuerdo. Aún así, el texto lo considera totalmente inapropiado. Es interesante también que en esta lista no se considera lo que es más frecuente hoy, que es el aprovechamiento de los padres sobre las hijas o de los hermanos mayores sobre las hermanas menores. No se produce este enfoque. Y la verdad no es porque la gente en ese entonces fuera mejor que hoy, sino que básicamente es un asunto económico. Las muchachas, las vírgenes, tenían un precio. Era una transacción comercial cuando se entregaban en matrimonio. Y por tanto, si una muchacha perdía su virginidad, y eso iba a ser comprobado en el matrimonio, perdía su valor. Entonces un padre habría preferido aprovecharse de cualquier cosa, incluso tener relaciones con animales, pero no con la hija. Pero no porque fuera muy bueno, porque ya estamos viendo que sería una persona en este caso perversa, sino porque perdería plata al violar a su hija. Y lo mismo habría sido la prohibición sobre los hermanos mayores de que tocaran a las hermanas, porque aquí habría habido una pérdida económica muy, muy violenta. Ahora, eso no significa que nunca ocurrió, pero no se trata en términos legales, porque la gente ya entendía esto y ocurría con mucho, mucho menos frecuencia en este ámbito legal, por lo menos. Bueno, ¿qué más puedo decir de todo esto? El texto definitivamente no hace diferencia entre algo forzado o consentido, porque todo esto es contrario a la voluntad de Dios. Solo quiero recalcarlo y así nos vamos ahora a la segunda parte, versículos 19 al 23, donde se producen las cosas más aberrantes desde el punto de vista de la Biblia. No que el incesto sea poca cosa, pero estamos tan acostumbrados a que eso es parte de la sociedad, de que lo que se ve todo el tiempo, lo escuchamos con tanta frecuencia, que estoy seguro que mucho de eso ya ni siquiera te espanta mucho y se ha normalizado en muchos sentidos. Pero lo que viene ahora es, desde el punto de vista de Dios, mucho más difícil, mucho más complejo, y para eso usa palabras hebreas más duras. Y sin embargo, ya vemos cómo también eso se va normalizando en las sociedades actuales. Fíjate las palabras que se usan en los capítulos 18 y 20 para hablar de estas cosas. Está la palabra tzimá en primer lugar. Y esta es una palabra tan fuerte que no es fácil de traducir, y por eso tiene tantas acepciones en las diferentes versiones. Aparecen estos versículos, ahí te doy los versículos, y se traduce de la siguiente manera. En la Reina Valera y la Reina Valera contemporánea se traduce vileza, crimen en la Biblia de Jerusalén, inmoralidad en la Biblia de las Américas, pecado terrible en la Biblia de lenguaje sencillo, infamia en la Nueva Reina Valera y la Reina Valera actualizada, acto depravado en la NBI. Así es que esta amplia gama de traducciones nos muestra que es una palabra difícil. Aparece no mucho en solo estos dos versículos, pero es una palabra complicada. Esta es la más frecuente, toevá, y significa algo repugnante, algo asqueroso, algo abominable. Señala una fuerte reprobación en hebreo y se deriva de una raíz que significa odiar o aborrecer, y está en esos versículos.
Por ejemplo, aquí tengo la Reina Valera contemporánea y en el versículo, déjame decirte dónde aparece, Toeba. En el versículo 26, donde dice actos aberrantes. En el versículo 27, donde dice perversiones. Ahí está Toeba otra vez. Y en el versículo 30, donde dice repugnantes acciones, también es la palabra Toeba. Así que toma en cuenta esto. Esto es la opinión de Dios. Y está usando las palabras más fuertes que existan en el lenguaje en que se escribió el Antiguo Testamento. Está la palabra tebel también, que significa confusión en relación con el orden de Dios y se utiliza especialmente para referirse al bestialismo, o sea, relaciones sexuales con animales. Lo considera algo no natural, algo perverso. Ahí tienen los versículos. Y finalmente la palabra nidá, que solo aparece en el capítulo 20, versículo 21, y es algo que significa rechazo y por implicación impureza y suciedad. Así que toma en cuenta esto es lo que significan estas palabras y eso es lo que se va a usar ahora en el texto cuando empiece a describirlas. Y fíjate, quiero hacer una pequeña nota acerca de cada una de las cosas que se van a mencionar acá. En primer lugar, aparece esto, relaciones sexuales durante el periodo menstrual. Y uno dice, bueno, qué sorpresa, yo esperaba algo súper trágico. Y no parece tan terrible tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual. Hay que recordar lo siguiente. Ya vimos en capítulos anteriores, en el capítulo 15 específicamente, que esto se había tratado. Y no se trató con gran fuerza, simplemente era, bueno, las personas cuando tienen este contacto durante el periodo menstrual quedan inmundas hasta la noche y tienen que hacerse ciertos lavamientos para volver a estar puros. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin querer. En otras palabras, la sangre de la menstruación es sangre muerta, es sangre de algo que no se produjo vida y por lo tanto se está desechando. Y la sangre muerta contamina. Esa es la idea del mundo hebreo antiguo. Ok, entonces por casualidad tuve contacto con esa sangre, quedo inmundo hasta la noche. No es tan grave. Pero cuando lo hago a propósito, entonces estoy transgrediendo rebeldemente una prescripción divina. Y hacerlo, esa rebeldía, aquí se condena con la pena de muerte. Entonces date cuenta como la misma acción es considerada, bueno, no es problema, fue una casualidad, fue sin querer. Entonces no es grande el problema. Pero cuando se hace con rebeldía, cuando tú a propósito transgredes aquello que Dios dice no lo hagas, entonces te metes en serios problemas. Y tal vez nadie se iba a dar cuenta, ¿te das cuenta? Nadie se iba a dar cuenta realmente de lo que estaban haciendo, porque es algo privado en la cámara nupcial. Pero Dios sí sabía. Entonces en este caso Él dice, aunque nadie se diera cuenta, yo tomo nota de esto y me pondré en contra de estas personas. Importante. La segunda cosa es el adulterio. El adulterio, en sus diferentes formas, es la ruptura de la sociedad. Porque el matrimonio es el eje de toda sociedad. Por tanto, el adulterio es romper familias. Y Dios lo prohíbe tajantemente. Y nuevamente, para esto, es la pena de muerte. Ahora, uno podría decir, bueno, es tan común el adulterio, casi se ha puesto en las películas como si fuera algo entretenido, algo, una aventura, ¿no es cierto? Algo como para salir de la rutina. Y total, si es consentido, incluso se habla hoy en día de parejas que hacen intercambios. Entonces, como es un adulterio totalmente de acuerdo. Claro, si a uno lo engañan, es durísimo, es triste, es muy feo. Y todo el mundo más o menos comprende eso, pero estamos a mucho tiempo, a distancia enorme de la pena de muerte que aquí se dictamina. Hoy en día no hay ninguna culpa para esto. Es más, personalmente he estado en situaciones de divorcio donde el adulterio está claro, probado y confesado.
y ni siquiera se toma en cuenta en los juicios de divorcio. Se habla de las compensaciones, se habla de cómo se van a arreglar en términos económicos, pero lo demás, las causales, importan poco o nada. Para Dios no es así. Entonces toma en cuenta esto. Comienza el relato con dos situaciones que no parecen para nada graves en el presente, pero para Dios lo son. Sacrificar niños a Moloch es el tercer asunto. Claro, ahí tal vez estaríamos de acuerdo, ¿o no? Sacrificar a un niño lanzándolo al fuego no es una cosa que debiéramos estar practicando, así que tal vez la pena de muerte para estas personas podría ser algo que socialmente aceptáramos, aunque hoy ni siquiera se habla de la pena de muerte, ni siquiera para los delitos más terribles. No, eso ya pasó. Somos una sociedad moderna y entonces cuando mucho ponemos a una persona a que viva en la cárcel por, creo que la pena máxima en nuestro país es de 16 años. Así es que eso le pasaría a alguien que sacrifica a los hijos a Moloch. Y yo me pregunto si no es lo mismo que estamos haciendo ahora, cuando permitimos que alguien practique pedofilia y que después de haber violado a un montón de niños, como he visto en las noticias, le den una pena de 2 o 3 años. Nada más. Y que en esos 2 o 3 años, por supuesto, a esa persona la van a violar muchas veces en la cárcel y la van a hacer más mala de lo que era o más enferma de lo que era. Pero no cortamos de raíz el asunto. Que la pedofilia y todo intento de cercenar la vida joven de una sociedad es algo que debiera ser radicalmente extirpado de la sociedad. No lo vemos así. Y lo hemos ido normalizando. ¿Cómo, pastor? ¿Hemos normalizado el sacrificio de niños? Sí. Lo que vivimos, lo que permitimos, lo que se hace con nuestras leyes es una forma de normalizar, sacrificar la infancia, quitarle la pureza, quitarle el valor, quitarle el futuro y por lo tanto nuestro futuro. La homosexualidad. Bueno, claro, este es un gran tema. Aquí se describe como toevá, o sea, una abominación, y señala una terrible reprobación en el idioma hebreo. Es aborrecer desde el punto de vista de Dios. La homosexualidad se practicó desde muy antiguo en el mundo y sobre todo tenemos registros arqueológicos de que se practicaba en los templos. En los templos había la adoración a la fertilidad, a los dioses de la fertilidad, incluía generalmente el uso de mujeres y de hombres que eran prostitutos y se les llamaba los santos porque eran sacerdotes de prostitución. Y esta prostitución era una forma de magia para motivar a los dioses a que fertilizaran la tierra. Y para esto se usaba a mujeres, a hombres y animales también. Entonces, todo esto se practicó en los templos. Y cuando los dioses lo practican y los seres humanos lo practican en los templos como parte de la adoración, o sea, está avalado por la religión, entonces fácilmente lo vamos a ver practicado también en las casas. Lógico. Si los dioses lo hacen, si lo hago en mi religión, quiere decir que es bueno, es normal, es adecuado. Como te dije, cuando las creencias empiezan a normalizar ciertas cosas en una sociedad, eso se traduce en comportamiento. Pero para Dios no es indiferente. Para el Señor eso es lo que contamina finalmente a la tierra y todo lo demás es más de la historia. Así es que la verdad es que no tenemos mucha evidencia de historia, de arqueología, acerca de la vida homosexual en la antigüedad. Más bien, los pocos registros que hay son de bastante reprobación en la práctica social, con algunas pocas excepciones. En el mundo bien antiguo, ya de cuando ven el mundo griego, romano, esto es mucho más legalizado, por así decir, o mucho más parte de la sociedad, aunque todavía se mantiene una reprobación pública, pero todo el mundo sabe que en lo diario esto se vive muchísimo.
se practicaba. Pero en el mundo bien antiguo de lo que estamos hablando acá, o sea, segundo milenio antes de Cristo, lo que se conoce es más bien reprobación. Mira, hoy en día hay personas que dicen que en la Biblia la homosexualidad se reprobó porque estaba asociado a los cultos. Entonces, al reprobar el culto pagano, entonces se reprobó también la homosexualidad que allí se practicaba. Pero que habiendo pasado eso, ya no estamos en eso, entonces tenemos que disociar, sacar la homosexualidad de esa connotación pagana negativa y darle lo que es, o sea, una orientación sexual. Sin embargo, uh, los que piensan eso y piensan que todo esto ya no es válido porque el Nuevo Testamento ha sobrepasado todo este tipo de creencias y que por lo tanto nosotros tenemos un mucho mejor entendimiento acerca de las causas de la homosexualidad, de que no debiera prohibirse si es consentida, ¿no es cierto? O sea, claro, si es una violación, si es algo con presión a la fuerza, sí, todavía hoy se entendería que es inapropiado. Pero si es consentido y con amor y todo eso, entonces no debiera prohibirse, porque hoy ya tenemos una comprensión mucho más clara de los aspectos sociológicos, psicológicos, y que claro, en la Biblia se prohibía por su connotación pagana, pero quitándole eso, porque ya eso no existe, entonces dejémonos de cuento y esto debe entenderse hoy como algo superado y por lo tanto totalmente normal y parte de la vida del ser humano, de sus orientaciones sexuales. Sin embargo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento asumen una postura invariablemente negativa en relación con la homosexualidad. Y todo esto gira en torno, en última instancia, mis queridos, de quién inspiró la Biblia. Si la Biblia, la Escritura, es de origen netamente humano y son personas súper antiguas, ignorantes, y ese es nuestro criterio, y son solamente libros muy viejos, entonces ¿para qué le vamos a tomar peso? Pues si hemos avanzado tanto, lo que hoy sabemos, los estudios, la ciencia, estamos años luz de eso y olvidémonos de esos tabúes religiosos antiguos. De acuerdo, 100% de acuerdo, si la escritura es de factura puramente humana. Pero si la Biblia viene de Dios, como yo creo, y espero que tú también, entonces estamos frente a otra situación. No se trata de ciencia o de lo que nosotros pensamos, sino de lo que el Creador ha revelado. Si la Biblia es el producto de la inspiración divina, es absurdo pensar que Dios no supiera en ese tiempo lo que hoy sabemos de la ciencia. Y si Dios en ese tiempo lo calificó de malo y constantemente lo calificó de malo, desde que la revelación comenzó, o sea, de la época de Moisés hasta la época de Jesús, por unos 1600 años, si durante todo ese periodo invariablemente es una postura negativa ante esta práctica, yo no creo que hoy día lo que el ser humano ha creído entender de esto vaya a hacer cambiar de opinión a Dios. Y por eso es bastante absurdo que la iglesia empiece a modernizarse y a adaptarse a las sociedades tratando de quedar bien. O tomamos una postura en relación con lo que Dios ha dicho, o simplemente estamos negando la inspiración bíblica. Y por tanto, estás en todo tu derecho de hacerlo. Finalmente tendrás que ver si eso te conduce a una mejor sociedad, a una mejor relación con Dios o no. Cada uno tiene que al final tomar una decisión de lo que cree y lo que no cree. Yo estoy exponiendo lo que la Biblia dice y para mí es palabra de Dios. Y aunque a veces alguna cosa en la Biblia no me haga del todo sentido, lo creo a priori porque Dios lo ha dicho. Y yo me adapto a eso en lugar de tratar de adaptarlo
a mis ingenuas creencias de una supuesta modernidad y cientifismo que tenemos hoy. La siguiente cosa es el bestialismo, y la última, algo que también se practicaba en aquel entonces como parte de los cultos. Los dioses tenían relaciones sexuales con animales, eso está testificado, está documentado, y por tanto se practicaba en los templos y claramente se practicaba también en las casas, sobre todo en los campos, en los sectores más rurales, igual que hoy. Hoy en día también es mucho más frecuente esto en el campo que en la ciudad, pero la tendencia puede estar en todas partes. Y te aseguro que habiendo normalizado la homosexualidad, lo siguiente es la pedofilia y el bestialismo va parejito. Al final son preferencias, y si no le hace mal a nadie, si no maltratan al animal, si no maltratan al niño, si es consentido, si lo hemos ido guiando a que tenga amor por un adulto y disfrute de las relaciones, ¿por qué no? Si hay amor en todo eso. Ese es el criterio de hoy. Para Dios es simplemente toeva. Y ya te he dicho lo que eso significa. Así es que hay que tomar una postura, mis queridos. La advertencia es muy clara. En Levítico 18, 24 al 25 dice: no se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. Y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. Ahí la Reina Valera 60 dice: la tierra vomitó a sus habitantes. Es lo que mencioné antes, no lo quiero repetir, pero el punto es muy claro. Israel debía adoptar los estatutos de Dios en el pacto mosaico, en la ley mosaica. No lo que conocieron en Egipto, ni las prácticas que verían en Canaán. Si la tierra vomitó a los cananeos, lo mismo le pasaría a los israelitas si asumían esa forma de vida. Israel había sido redimido del caos de la esclavitud y toda su forma de vida debía reflejar el cosmos de la presencia del Señor. Eso es, en definitiva, mis queridos, lo que tratamos de entender. La redención en Cristo es básicamente lo mismo. Haber sido sacados de las tinieblas para ser introducidos a la vida de la luz de Cristo. Es haber sido sacados de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad del servicio a Dios. Y toda la vida debe reflejar la santidad del Señor. También, por supuesto, la sexualidad. Unas pocas conclusiones y terminamos la clase de hoy. En primer lugar, tenemos que tomar una postura. Es imperioso que lo hagamos, y tal vez hoy con más fuerza que en otro tiempo. La iglesia no puede adaptarse a las sociedades. La iglesia tiene que ser luz para la sociedad y ser sal para la sociedad. La sal evita la corrupción. La luz guía, muestra el camino. Eso es la iglesia. Esos son los creyentes. Eso eres tú, eso soy yo. Y lo que tenemos que hacer es tomar una postura. Si la Biblia viene de Dios, esa es la verdad. Y cualquier otra cosa es una opinión, respetable, pero una opinión. Y aunque digamos todas estas cosas con amor, con respeto, aún así tenemos que decirlas con todas sus letras. Para Dios están mal, no son aceptables y no producen nada bueno para tu vida ni para la sociedad, y finalmente contaminan la tierra en términos espirituales y finalmente lo que vemos en este planeta. En segundo lugar, mediante estas leyes las mujeres recibían protección de ser usadas como objetos. Eso es algo que poco se dice, pero estas leyes eran revolucionarias para la época. La mujer era simplemente un objeto en el mundo antiguo. Ahora tenemos una serie de normas donde se prohibía el uso y abuso de las mujeres, porque todo hombre
en estas sociedades evidentemente machistas y patriarcales, todo hombre, si veía una oportunidad, la habría tomado. Pero la ley protegía a las mujeres. Y eso es algo que viene del judaísmo, pasa al cristianismo. Jesús lo aumenta y es el legado al mundo occidental. En la medida que rompemos eso, volvemos atrás. Y creo que hay una enorme deuda con lo que la Biblia ha dicho en entender lo que ha hecho por las sociedades actuales. Ha liberado en muchos sentidos. Y finalmente, el anuncio divino es que hay perdón y restauración para todos los que vengan arrepentidos y en fe, buscando una vida santa. No obstante, después de ese encuentro de fe, el Señor sigue esperando una conducta acorde a sus estándares. Es decir, Dios dice, tienes que poder aceptar que lo que yo digo que es bueno y lo que yo digo que es malo. Si tú estás viviendo algo que es malo, arrepiéntete y ven a mí y vas a encontrar a un Padre con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, a sanar, a restaurar. A lo mejor piensas que no puedes cambiar, que no puedes ser restaurado. Yo te digo, dice el Señor, que sí, porque yo soy el Creador. Yo puedo hacer todas las cosas de nuevo. Solo tienes que querer y creer. Pero no trates de imponerme tu parecer para que yo acepte tu forma de vida, porque ya he dicho lo que es bueno y lo que es malo. Puedes vivir en rebeldía contra mí, pero después tendrás que asumir las consecuencias. Lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a los cananeos en el mundo antiguo, es mi advertencia histórica de lo que significa vivir en contra de la voluntad divina. Dios no es un ogro, no es un tirano opresor, es el Creador y que quiere lo mejor para nosotros. Si hay algo en ti que va en contra, que se está rebelando o que practicas que va en contra de lo que Dios ha dicho, créeme que hay perdón en Dios y también restauración y sanidad si es que se necesita. Pero tienes que partir por reconocer lo que Dios dice es la verdad. Lo que Dios considera normal o anormal, eso es. Lo que Dios ve como bueno o malo, eso es. Yo me ajusto a Dios y hallo entonces como recompensa la vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga. Espero que haya sido de provecho esta clase y que te sirva en muchos sentidos, en lo personal y también para conversar con mucha gente. Nos vemos en la próxima.